Su gobierno estuvo marcado por los conflictos militares en Asia, frente a un revitalizado imperio parto en Germania Superior, frente a las tribus bárbaras asentadas a lo largo del limes germánico, en la Galia y a lo largo del Danubio. Durante el periodo de su imperio tuvo que hacer frente a una revuelta en las provincias del este liderada por Avidio Casio, la cual aplastó. Gobernó brevemente en solitario tras la muerte de Lucio Vero, como consecuencia de la peste antonina en el año 169. Aunque desde el año 177 gobernó junto a su hijo, quien le sucedería. Marco Aurelio Antonino, conocido como Marco Aurelio, fue un emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta el año de su muerte en 180. Fue el último de los llamados 5 buenos emperadores, tercero de los emperadores procedentes de una familia de los antiguos colonos itálicos asentados en la provincia de Baetica, y está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. Marco Aurelio y Lucio Vero fueron hijos adoptivos de Antonino Pío por mandato de Adriano, y fueron también coemperadores del imperio. Era el único heredero varón del político Marco Annio Vero y Domicia Lucila. Fruto de este matrimonio nació también su hermana menor, Annia Cornificia o Faustina, la cual era aproximadamente 2 años más joven que él. Domicia Lucila procedía de una rica y poderosa familia de rango consular, mientras que el padre de Marco Aurelio procedió de una familia de colonos itálicos pertenecientes a una rama de los gens Annia, oriundos de Setia, ciudad de Lacio en Italia, pero asentados en la provincia de Hispania Baetica, y más precisamente en Ocubi, actual Espejo, Córdoba. Su padre, habiendo entrado en el Senado romano, había ostentado el cargo de pretor y había muerto cuando su hijo tenía 3 años de edad. Cuando ascendió al trono, Marco Aurelio siempre alegó que su madre le había enseñado que era posible vivir sin ostentación. Su tía abuela paterna era Vivia Sabina, mujer del emperador Adriano. Rupilia Faustina, abuela paterna de Marco Aurelio, y Vivia Sabina eran hermanastras, ambas hijas de Matidia la mayor, sobrina del emperador Trajano. Tras la muerte de su padre fue adoptado y designado heredero por su madre y por su abuelo paterno, Marco Annio Vero. Vero murió en el año 133, cuando Marco Aurelio tenía 19 años de edad. Cuando Antonino Pío murió el 7 de marzo de 161, Marco Aurelio aceptó el trono con la condición de que Vero y él fueran nombrados de manera conjunta Augusto. Al ser nombrado emperador, cambió de manera definitiva su nombre por el de Marco Aurelio Antonino. A pesar de esta disposición, Vero, menos popular y más joven que Marco Aurelio, aceptó un papel subordinado en el gobierno del imperio. La terca insistencia de Marco Aurelio en que Vero fuera elegido emperador junto a él motivó la lealtad de este hacia el primero durante toda su vida. La sucesión conjunta pudo haber sido debida a que Vero contaba con experiencia y talento militar, algo muy necesario durante el mandato de Marco Aurelio, en el que el imperio se mantuvo constantemente en guerra con varios pueblos. Urgía una figura autoritaria valorada entre los soldados, y Marco Aurelio no podía defender los frentes de Partia y Germania al mismo tiempo. A pesar de todo, Marco Aurelio podría haber nombrado a un general para que liderara las legiones en el este. No obstante, existía un mal precedente por el cual los generales Julio César y Vespasiano habían derrocado sus respectivos gobiernos, instalándose ellos mismos en una posición de poder incontestable. Marco Aurelio solucionó el problema enviando a Vero a comandar las legiones asentadas en Oriente. Vero constituía una figura lo suficientemente autoritaria como para garantizar la plena lealtad de las tropas, pero no era lo suficientemente poderoso como para poder aspirar a derrocar a Marco Aurelio. La maniobra del emperador salió bien, y Vero se mantuvo leal hasta su muerte en una campaña del año 169. Al comienzo de su periodo, Marco Aurelio siguió el camino de sus predecesores emitiendo numerosas reformas de ley en las que limitaba los abusos de la jurisprudencia civil. Promovió sobre todo medidas favorables para los esclavos, las viudas y los menores de edad, reconociendo las relaciones de sangre en lo que respectaba a la sucesión. En derecho civil estableció una división social entre los onistiores y los humiliores, el más distinguido y el menos distinguido respectivamente. Bajo el imperio de Marco Aurelio, la situación de los cristianos se mantuvo igual que en la época de Trajano. Eran legalmente más vulnerables que el resto de la plebe, pero las persecuciones se tornaron más escasas. Cuando en el año 177, probablemente a causa de una revuelta popular, se produjeron matanzas de cristianos en la ciudad francesa de Lyon, el gobernador local le remitió una consulta sobre las medidas que debía tomar al respecto. Marco Aurelio le contestó que debía castigar solo a aquellos que no renegaban de su fe. La guerra compartía. En la provincia de Asia, un revitalizado imperio parto renovó el asalto a las posesiones imperiales en 161. El conflicto comenzó con la derrota de 2 ejércitos romanos y la invasión parta de los territorios de Armenia y Siria.
Al tener noticias del inicio de las hostilidades, Marco Aurelio decidió enviar a su colega con órdenes de comandar las legiones estacionadas en Oriente y hacer frente al invasor. La guerra finalizó con éxito en el año 166, aunque el mérito de la victoria se debió exclusivamente al buen hacer de los generales subordinados de Vero, como Cayo Ovidio Casio. Cuando volvió de su campaña, Vero fue recompensado con un triunfo. El desfile de la ciudad fue tremendamente inusual, ya que incluyó a los dos emperadores y toda su familia, recordando al de Tito cuando volvió de su campaña en Judea. Los dos hijos de Marco Aurelio, Cómodo y Anio Verio, fueron elevados a la categoría de César para la ocasión. La vuelta del ejército de Vero trajo consigo una plaga conocida como la plaga antonina o la plaga de Galeno, que se extendió por el Imperio Romano entre 165 y 180. La enfermedad se tornó en una incontrolable pandemia, variedad de la viruela o el sarampión, y dañó de manera irreversible las vidas de los dos emperadores de la época. Lucio Vero perdió la vida en el año 169 a causa de una plaga y Marco Aurelio vio dañada su reputación, ya que se dio el nombre de su familia a la plaga. Según el historiador Dion Casio, la enfermedad reapareció 9 años después, causando 2000 muertes diarias en Roma. Se estimaba que perecieron millones de personas durante esta época. Germania y el Danubio. Desde la década de 160, los pueblos germánicos y otras tribus nómadas lanzaron incursiones a lo largo de la frontera norte del imperio, con ataques sobre todo en la Galia y a lo largo de los territorios del Danubio. Ese nuevo ímpetu hacia el oeste de estos pueblos se debió probablemente a los ataques de las tribus del lejano oriente. Una primera invasión de los Chatti en la provincia de Germania Superior fue rechazada sin problemas en 162. Más peligrosa fue otra invasión iniciada en 166, cuando los marcómanos, precedentes de Bohemia, que habían sido clientes del imperio desde el año 19, cruzaban el Danubio en compañía de los lombardos y otros pueblos germanos. Al mismo tiempo, los sármatas, pueblo de origen iranío, atacaban el territorio comprendido entre los ríos Danubio y Teis. Dada la peligrosa situación en el este, solamente pudieron responder con una única expedición de castigo en el año 167. Liderada por ellos dos. Tras la muerte de Vero en 169, Marco Aurelio dirigió personalmente las fuerzas contra los germanos. Permaneció en este puesto gran parte de su vida. Los romanos sufrieron al menos 2 derrotas a manos de los cuados y los marcómanos, que habían cruzado los Alpes amenazando Opitergium y sitiando Aquilea, la ciudad más importante del noroeste de Italia. Al mismo tiempo, la tribu de los costóbocos emigró de sus asentamientos ubicados en los montes Cárpatos e invadió Moesia, Macedonia y Grecia. Tras una prolongada y cruenta guerra, Marco Aurelio logró hacer retroceder a los invasores. Muchos de esos pueblos germánicos se asentaron tras su derrota en los territorios de Dacia, Panonia, Germania y en la misma Italia. Esta situación no sentaba un precedente, ya que en anteriores ocasiones migraciones de pueblos bárbaros habían arrebatado territorios al imperio. Sin embargo, el gran número de los nuevos habitantes obligó a Marco Aurelio a establecer 2 nuevas provincias en la orilla occidental del Danubio, Sarmatia y Marcomania, que incluyen lo que hoy en día son Bohemia y Hungría. Tras la victoria de los germanos, el emperador pudo concentrar sus fuerzas en aplastar una revuelta en Oriente, liderada por el general Ovidio Casio en el año 175. El general rebelde había sido engañado con falsas informaciones de que el emperador Marco Aurelio había muerto tras una larga enfermedad. Todas las provincias orientales, excepto Capadocia y Bitia, se posicionaron del lado de los rebeldes. Sin embargo, cuando llegaron noticias de que Marco Aurelio estaba vivo, la suerte de Casio cambió y fue rápidamente ejecutado por sus propias tropas tras haber permanecido solo 100 días en el poder. Con el fin de restablecer la maltrecha fama del imperio en las provincias orientales, Marco Aurelio realizó una gira por allí junto a su mujer Faustina. Visitó Atenas, declarándose ante sus habitantes como un protector de la filosofía, con el objeto de recuperar dicha ciudad como centro de la cultura filosófica. En el año 176 fundó 4 cátedras imperiales, costeadas por el erario público, para enseñar las 4 doctrinas tradicionales: platonismo, aristotelismo, epicureísmo y estoicismo. Tras su triunfo en Roma, marchó al norte siguiendo hacia la frontera del Danubio, donde logró una decisiva victoria contra los germanos. Tras su victoria, la anexión de los territorios de Bohemia parecía inminente. Sin embargo, los preparativos de la invasión final se vieron detenidos cuando Marco Aurelio volvió a caer enfermo de viruela en el año 180. Muerte y sucesión. Marco Aurelio murió el 17 de marzo del año 180 en la ciudad de Vindobona, moderna Viena, en compañía de su hijo y sucesor, Cómodo. Tras su muerte fue deidificado y sus cenizas se transportaron a Roma, donde permaneció en el mausoleo de Adriano hasta el saqueo visigodo de la ciudad en el año 410. Se construyó además una columna conmemorando sus victorias contra los sármatas y los germanos. A su muerte, Marco Aurelio fue capaz de asegurar la sucesión de su hijo
Cómodo, al que nombró César en el año 166 y con el que compartió el gobierno del imperio desde el año 177. Sin embargo, al final, esta decisión se tornaría muy poco afortunada. Ese nombramiento, que puso fin a una serie de emperadores adoptivos, fue criticado posteriormente por una serie de historiadores, debido sobre todo a que Cómodo se convirtió en un líder político y militar paranoico, tremendamente egoísta y afectado por problemas neuróticos. Por esta razón, la muerte de Marco Aurelio ha sido considerada como el fin de la época de mayor prosperidad del imperio, conocida como la Pax Romana. Es posible que la elección de Cómodo se debiera a la ausencia de otros candidatos o al miedo de que una sucesión incierta diera pie a una guerra civil. Obra literaria. Al tiempo que luchaba en las campañas de los años 170 y 180, Aurelio escribió sus meditaciones como fuente para su guía y mejora personal. El emperador había sido sacerdote en los altares de sacrificio romano y era un convencido patriota. Sus notas son representativas de una mente lógica y de un pensamiento filosófico y espiritual acorde con el estoicismo y en consonancia con los principales estoicos de raíz bética cordobesa, Séneca, Lucano, Elvia, Novato, entre muchos otros. Sus meditaciones están consideradas como un monumento literario a un gobierno al servicio del deber. Es una obra que ha sido elogiada por su exquisito acento y dulzura. Como muchos de los emperadores de Roma, Marco Aurelio fue amado por su pueblo. El libro fue publicado por primera vez en el año 1558 en Zúrich, transcrito de un manuscrito que hoy en día se ha perdido. La copia del manuscrito perdido se encuentra en los museos vaticanos. La importancia de la muerte estaba cargada de gran significado en la filosofía estoica, aunque no creía en la vida después de la muerte. En una de sus obras Marco Aurelio dice: vivimos por un instante, solo para caer en el completo olvido y el vacío infinito de tiempo de esta parte de nuestra existencia. Piensa lo que has hecho, tras pasar una vida de implacable enemistad, sospecha, odio. Ahora están muertos y reducidos a cenizas. Para Marco Aurelio la muerte es deseable ya que pone fin a todos los deseos. A pesar de estas reflexiones sobre la vida y muerte, Marco Aurelio fue un defensor racional de la virtud. Según Jonathan Dollimore, Marco Aurelio tenía una especie de indiferencia hacia la brutalidad de la vida. Como emperador persiguió a los cristianos y dirigió con frecuencia ejércitos en las campañas militares. Su misma forma de gobernar justifica el hecho de que cuando escribe, minusvalore va a ver la insignificancia de los asuntos mundanos. El valor de un hombre no es más grande que sus ambiciones. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte y darle a like al video. Yo soy Red Yesga. Hasta la próxima.